Son las 7 de la noche con 24 minutos. Análisis de contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Murió don Luis H. Álvarez, uno de los pilares del Partido Acción Nacional. Se dio a conocer hace apenas unos minutos. Maestro Zárate, muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Bueno, yo creo que hay que recordar que don Luis H. Álvarez era quizás el último sobreviviente de una generación de panistas heroicos. Esos panistas que se formaron en una mística que, como proponía Manuel Gómez Morín, el fundador, se proponía llevar la ética al ejercicio de gobierno. Yo recuerdo la primera vez que revisé los documentos básicos del Partido Acción Nacional, me sorprendió el hecho de que más que aspirar al poder, a lo que aspiraban era a moralizar a la clase gobernante. Y ese panismo era el de don Luis H. Álvarez, y fue así como en 1956 fue candidato a gobernador en su natal Chihuahua, y como ocurrió en esos años, perdió la elección ante Teófilo Borunda, una elección fraudulenta como se acostumbraba entonces. Y 2 años más tarde, en 1958, fue candidato a la presidencia de la República por Acción Nacional y perdió ante Adolfo López Mateos. Creo que es muy de reconocer que las protestas de don Luis siempre se inscribieron en la civilidad, en su compromiso con la democracia. Por eso, frente al fraude en la campaña por la gubernatura en 1956, su protesta consistió en marchar de Chihuahua a la Ciudad de México. Y más adelante, cuando ya era presidente municipal de Chihuahua, en 1983, frente a un gobierno que lo asediaba y que no le daba los recursos para poder desempeñar su gobierno, emprendió una huelga de hambre. Estamos hablando, pues, Carlos, de un personaje que se nutrió en muy buena medida de esa mística que era característica del panismo. En aquel tiempo, quizá la más seria investigadora sobre el Partido Acción Nacional, que es Marisol Loaesa, calificó al PAN como la oposición leal. Pero para desgracia de Acción Nacional y de anchas franjas de las clases medias ubicadas a la derecha del espectro ideológico, en la medida en que el viejo régimen priista empezó a erosionarse, el PAN creció y se convirtió ya no en una oposición leal, sino en una oposición real. Y a partir de entonces empezó a ser penetrado por los oportunistas que desvirtuaron al viejo partido que don Adolfo Ruiz Cortines llamó de los místicos del voto. Entonces, don Luis H. Álvarez fue testigo de la mutación de Acción Nacional del partido de los fundadores al partido que en los últimos años fue afectado por escándalos de corrupción, un partido que especialmente en el gobierno de Vicente Fox dilapidó el enorme apoyo y el enorme entusiasmo que generó la alternancia. Y quizá una de las partes que más se le cuestionaron a don Luis fue la decisión de dialogar con Carlos Salinas de Gortari, de tal manera de legitimar de alguna manera una elección denostada por las trampas y por la sospecha. A cambio de esa negociación en la cual no solo participó don Luis H. Álvarez, sino también Carlos Castillo Peraza y Diego Fernández de Ceballos, a cambio del reconocimiento al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el PAN obtuvo avances importantes. Quizá el más significativo fue que al año siguiente, en 1989, por primera vez el régimen político reconoció el triunfo de Acción Nacional en una gubernatura, la de Ernesto Rufo Apel. Así que, bueno, pues con don Luis H. Álvarez se va toda una vida de historia que nos muestra muy bien la transición del Partido Acción Nacional, de lo que plantearon sus fundadores a lo que es hoy. Pues descansa en paz don Luis H. Álvarez. Es quizá una de esas figuras que
enaltecen la política, que hacen pensar y recuperar al ciudadano la fe por la política y que obligan a la no generalización a la hora de la condena a los políticos? Sin duda, yo creo que, digamos, don Luis fue un empresario con recursos y que, sin embargo, en esta vocación democrática dejó a un lado sus negocios para dedicarse a la política entendida como una actividad muy noble. Y creo que es una pérdida importante para el partido porque de alguna manera funcionó siempre como una especie de líder moral. Creo que don Luis efectivamente es una excepción en un medio en donde la clase gobernante del PRD, del PAN, del Verde, de cualquier partido, está siendo señalada por la sociedad por sus excesos. Se comportó siempre con mucha sencillez. Vale la pena recordar también su participación en el diálogo por la paz en Chiapas. Es decir, era un hombre con una mente abierta y con una gran capacidad para el diálogo y para encontrar coincidencias incluso entre los que pensaban totalmente distinto a él. Maestro Zárate, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo, Carlos. Hasta luego, le mando un abrazo. Son las 7 de la noche con 31 minutos, así lo marca el reloj de Contraportada.